Capital Sonoro. Bueno, sean todos y todas bienvenidas a De Vital Importancia. Por estos días, Amazon Prime estrenó Los Bee Gees, una serie de 8 episodios de 35 minutos cada uno que ficciona la historia de este mítico combo de amigos, de esta pandilla que se puso de Ruanda Unicentro y sus alrededores durante los años 80. Dirigida por Juan Felipe Cano y Mateo Stivelberg, y un elenco en el que aparecen jóvenes actores como Nicolás Santa, Santiago Rodríguez, Julián Zuluaga, Francisca Esteves, Juan Sebastián Pedraza y ya talentos conocidos como Chichila Navia, Carolina Gómez, Roberto Cano, Luis Fernando Hoyos. La serie sigue la historia de David, un chino en búsqueda de identidad y aceptación que entabla una amistad con Leo, el hermano menor de Andrea, de la que David se enamora, y una de las líderes de los Bee Gees, que es liderado por el llamado El Indio. Pronto la fiesta va escalando o escarbando de sus lados más oscuros hasta terminar con la inocencia de la locura juvenil. El proyecto pues logra contar una historia local con una estética más global. Los años 80 suenan, las pintas se ven, se sienten las aspiraciones propias de la década que se mezclan con las crudas realidades de un país como Colombia. Pero de los Bee Gees ya habíamos tenido noticia, en lo personal primero por la red social Facebook, donde empezaron a publicar una serie de relatos alrededor de esta, llamémosla, tribu urbana, unos relatos que además iban siendo complementados por los comentarios de otros protagonistas o testigos de ese momento de la ciudad, y un par de años salió el libro de Felipe Mercado con la editorial Planeta bajo el título Se llamaban Los Bee Gees de Unicentro. Mercado nos presentó ahí una novela de no ficción, una crónica alucinada de una década que marcó como pocas la historia de Colombia, como escribieron en la reseña de la contraportada. Precisamente en el libro se cuenta la historia de una generación de clase media y alta que parecía crecer huérfana mientras buscaba atención y pertenecer, fuera con el fútbol, con las bicicletas, con las maquinitas matando marcianos, en la fiesta, en el baile, en el vicio, en el delito, en el pandillaje surgido del primer centro comercial de la ciudad. Todo navegando en una ecléctica mezcla alimentada por los sueños planteados por el capitalismo, por el neón y los sintes de la fiesta ochentera, por el asfalto y el barro de una ciudad en expansión y un país al que la violencia lo llamaba una vez más a sumergirse en un caudal de sangre. Hoy nos encontramos con el autor de estas páginas del libro, con Felipe Mercado. Con él vamos a hablar sí un poco de los Bee Gees, intentando no repetir todo lo que ya ha salido en entrevistas de todas las formas y colores, pero también de la serie, o una situación con la serie que Felipe quiere poner sobre la mesa. Felipe, perdón la larga introducción, quería dar bien como el contexto de esta conversación, pero bienvenido a De Vital Importancia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Juan Pablo, te agradezco mucho esta invitación. Felipe, ya el libro tiene un par de años y creo que ya podemos hacer un balance de su impacto. ¿Cuál ha sido para usted? En realidad ya cumplió 3 años, Juan Pablo. En este octubre cumplió 3 años de impreso, tiene 3 ediciones y ha sido muy exitoso porque cada vez que se relanza se agota inmediatamente al cabo de 15 días. Yo estoy pues impresionado, nunca pensé que esa literatura tuviera esa acogida que ha tenido y nuestras expectativas que tratamos de no hacernos ese tipo de fenómenos siempre resultan rebasando la realidad, ¿no? Pues estamos muy agradecidos, francamente estamos muy agradecidos con toda la comunidad de personas que lo ha leído y a quien les ha llegado, ¿no? Sobre todo aquellas personas de nuestras generaciones sobre quienes recae gran parte de la temática. Quiero preguntarle, Felipe, por el estilo. Uno al leerlo puede pensar incluso como en un Irving Welsh, el de Trainspotting, en los beats, en esa pluma rápida y irreverente que busca incluso como acercarse a una narrativa oral, como si uno le estuvieran contando la historia en una noche de copas. Quería preguntarle por la manera como usted fue construyendo
esa voz, si fue la música, si fueron autores puntuales. Alguna vez yo me acuerdo que conversaba con Irving Welsh y me decía que, por ejemplo, a él nunca lo influenciaron autores particularmente, sino que siempre fue la música. La música fue la que marcó el ritmo de su escritura. Quisiera preguntarle por la manera como usted encontró ese sello que encontramos tan claro se llamaban Los Villos de Unicentro. Bueno, mira, cuando yo estudié literatura, la tesis de grado que yo estaba formulando, que formulé, fue sobre Andrés Caicedo. Y los narradores de la generación Beat como Jack Kerouac, Allen Ginsberg Ujú. y William Burroughs, y no solo ellos, sino también muchos poetas, inclusive la literatura es como una rueda, una ruleta increíble, y todo está encadenado, ¿ves? Hasta llegar hasta ti y la influencia que tiene sobre ti. La literatura tienes que, desde la Ilíada e incluso antes, traerte todo ese bolso, esa gran costal de cosas, de historias, vienen hasta ti y la manera como tú redactas, como tú narras, termina siendo una suma de todo. A mí personalmente me influenció mucho todo eso, pero además que tuve la oportunidad de colaborarle a mi papá en la realización de la tesis de grado de una comunidad de alumnos de la Universidad Distrital hacia 1990 y 1990. Y esta comunidad de estudiantes que pretendían graduarse presentaron una tesis de grado que mi papá guió y en la que yo pude acompañarlo acompañarlos también a ellos, ¿no? Consistió en la recopilación de los testimonios orales de docenas de narradores que estaban ya muy ancianos y eran quienes tenían esa voz en las comunidades, en las tribus, en las veredas, en los pueblos, en los caseríos. Fuimos por el mismo voz a voz, por la misma referencia de quienes habían escuchado esas historias, llegando a los más míticos de los narradores de historias como las de Tío Conejo, historias de espantos. Todo ese tipo de historias nos dimos a la tarea de rescatar y la Universidad Distrital publicó un libro que recopila todas estas historias y en ese periplo que fue desde Córdoba hasta La Guajira y los alumnos se repartieron los narradores, nosotros fuimos con mi papá en una bitácora recopilando el trabajo de cada grupito de a dos, tres alumnos en los que se repartieron toda esa horda de narradores que ya hoy día, créeme, ya todos han fallecido porque no tenían menos de 80, 90 años todos aquellos narradores orales tradicionales que nunca vieron la atención del gobierno, nunca vieron la atención de la cultura, ¿no? Del Ministerio de Educación o de Cultura, nunca posó sobre ellos, sobre esa sabiduría tan ancestral e infinita, nunca pusieron sus ojos. Y entonces con mi papá rescatamos 10.000 historias y entonces concursamos en el concurso de cultura del ministerio, pero no ganamos, ganó una señora de apellido Triana con unas historias sobre San Andrés que al jurado le parecieron mejores. Y sin embargo, pues yo adquirí esa fijación por la narrativa oral. Yo fui quien transcribió todos aquellos 10.000 cuentos, los transcribí de esa manera que hablan los costeños, que varía de departamento a departamento, y tuvimos que transcribirla tal como se escuchaba, utilizando las Jotas y las D de manera reemplazando a las S. Entonces, fue muy divertido, pero también muy aleccionador. De manera que yo, cuando llegó la muerte de Atadeo, de Esteban, y yo empecé a diseñar la tesis de grado, pero ya no de literatura, sino de periodismo, que fue la carrera que inicié apenas terminé periodismo. Cuando en 1990 matan a Esteban, yo comienzo a perfilar mi tesis de grado con argumentos en torno a la influencia negativa que ejercía sobre nuestras conciencias no muy desarrolladas para nuestra adolescencia, que nos emitían las series de televisión y sobre todo las películas de patadas en las que estaba Bruce Lee, ya sabes, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal y toda esa horda de pataneros, de patanes. Entonces, ellos sembraron en nuestra conciencia una manera de comunicarnos y de manifestar nuestras inconformidades
incorrecta, claro, pero esa influencia que para mí ejercía el cine sobre todo, quise señalarla, ¿no? Decirles, mira, nuestra generación ha sido muy influenciada por los efectos de la televisión, la prensa, la radio. Los medios masivos nos tienen en una órbita que no es la real. Y yo tratando de decir eso, pues fue que descubrí que la manera de soportar esa tesis era argumentando con los testimonios de los muchachos más avesados y más avispados de nuestra época, que eran los Billys. Ellos que Ujú. se medían a pata con todo el mundo y se midieron a pata y puñetazos y trompadas y cabezazos y codazos y lo que tú quieras, con todas las otras pequeñas tribus urbanas dispersas por la ciudad, y tú, todas las grupos, no podríamos decir que todos eran pandillas, pero llamémoslo pandillas, aunque no es la connotación exacta de la palabra, lo que reunía un convito de amigos de 5, 6, 10. Entonces, diseminadas por toda la ciudad había millares de pandillas que vinieron a medirse con los Billys y entonces yo tomé el testimonio de algunos de ellos para soportar mis argumentos, ¿ves? Esa es la razón por la que pude llegar a encontrar un tono interior que Ujú. podía, en el que podía transmitir como si, como dices tú, como si se tratara de un rollo hablado. Entonces, el asunto es tomar las historias y convertirlas en un rollo hablado, pero allí y respetando un poco las normas del discurso narrativo, que son muy estrictas, pero el discurso oral, verbal, tú sabes que viola todas las normas porque es una explosión de ideas encajenadas, confeccionadas, hiladas de la manera que la persona que las expresa lo hace. Entonces, yo invito a que todos los que quieran escribir encuentren su propio tono y como hablan, escriban. Y tal vez les guste a los demás como sucedió conmigo, Juan Pablo. Mm, sé que ya le han preguntado mucho Felipe sobre el libro y solo quisiera como repasar algunas cosas. Porque pues es una entrevista que en lo personal siento que tenía como pendiente. También invitar a quienes no lo han leído a hacerlo porque pues aquí no vamos a repasar la historia en sí de los Billys. Ya lo ha hecho Felipe en muchas entrevistas. Pero una de las cosas que más se recalca es la constante de querer pertenecer, de tener atención. ¿Cómo analiza esto a la luz de nuestro presente? Algo ya hablaste de esto en una entrevista con Carolina Sanín para Canal Capital, pero ¿cómo se ha potenciado esto hoy en día? Eran las bases, lo que estaba sucediendo ahí para un TikTok que pone a bailar o a hacer coreografías a todo el mundo y un Instagram de paisajes idílicos interrumpido por nuestra cara en un primer plano o un Twitter o X o como lo quieran llamar con el que nos dedicamos a matonearnos entre todos. Fíjate esto, yo considero que nuestra sociedad está muy enferma y nosotros somos unos pacientes que estamos en el mismo hospital, en el hospital de los muñecos, el de Gepetto, hermano. Nuestra sociedad está ensimismada en torno al efecto de los medios masivos de comunicación y hasta la política es un asunto de farándula, ¿me entiendes? Sobre todo en este país. Es tan enfermiza la situación, ¿me entiendes? Que puede estar volando el mundo, pueden estar matando y secuestrando al que sea, pero todos estamos pendientes de Amparo Grisales. Cuando llega Yo Me Llamo, que es otra absoluta muestra de nuestra disociación. Nuestra sociedad está disociada y consideramos que buscando aceptación vamos a obtener el prestigio, la admiración, la atención de los demás. Entonces, los niños hoy en día, a mí me aterra ver las escuelas de fútbol, buscando la aceptación en la sociedad. Todos quieren ser Messi, Luis Díaz. Entonces, me parece que la búsqueda de aceptación también determinó las conductas de nuestra generación. Y buscando la aceptación de los demás, ingresamos a ser parte de convites, de situaciones, nos vimos involucrados en situaciones que nosotros mismos no elegimos ni determinamos. Pero cuando ya nos vimos envueltos, no tuvimos otra salida que demostrar que no éramos unas gallinas, sino que éramos unos varones. Ser varón era enfrentar cualquier adversidad, no solamente cualquier obstáculo
para sentirse realizado, sino probar todo aquello que nos hiciera viriles, saltar desde una tapia, fumar cigarrillo, tomar licor. Esas fueron las primeras señas de que la sociedad permisiva, alcahueta en la que nos desempeñamos, nosotros tratamos inclusive de figurar, presenta fallas mecánicas. Porque ¿cómo es que se aceptan sustancias nocivas que están mermando la población de una manera tangencial, algebraica, sino que prohibimos otras como si se tratara esto de un asunto de sustancias? Y no, creo que buscando la aceptación de los demás, hemos entrado a consumir sustancias como el licor, que ofrece más, muchos más decesos anuales que cualquier otra sustancia, o el cigarrillo, que es mucho más letal que cualquier otra sustancia. Entonces, yo considero que nuestra sociedad mm, es ostracista y no quiere ver la realidad, no quiere ver que estamos ante una pandemia enfermiza en el que la gente no tiene conciencia del malestar general de la gran masa. Y la gran masa estamos dispuestos a consumir lo que produce el contenido de la televisión, el cine, la radio. Estamos dispuestos a consumir todo lo que esté a nuestro alcance, pero no estamos enseñados a digerir eso. No nos han entrenado para poder procesar toda esa información que estamos recibiendo. Entonces, yo creo que debemos buscar aceptarnos a nosotros mismos antes de aceptar todo lo que nos entra y de buscar la aceptación de todo aquello que está allá afuera, que usualmente no siempre es benéfico. A veces hay malestares en la sociedad de acuerdo, me parece a mí, al consumo de la tecnología. Entonces, esa sociedad que busca ser aceptada en todos los medios, en las redes sociales, TikTok, todos, yo no sé, Facebook, buscando la aceptación de los demás, hacemos locuras, hermano. Estamos entrando en actividades o en manifestaciones incoherentes, seniles. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o ves lo mismo, o cuántos estén viendo que nuestra sociedad está colapsando, porque no hay conciencia. Como te digo, hay una disociación, estamos disociados de la realidad y como un mecanismo de defensa nos hemos creado una realidad aparte en la que estamos confortables, estamos más cómodos. ¿Estás de acuerdo? Mm, sí, quería como desglosar un poco eso, Felipe. Si bien es un concepto que se viene desarrollando desde hace décadas, hoy no para como de salir a flote esta idea de la economía de la atención, ¿no? Como el uso de la teoría económica en la gestión de la información. Muchas aplicaciones, páginas web, redes sociales piensan en cómo pueden consumir la mayor parte de nuestro tiempo y captar nuestra atención en la medida de lo posible, darnos un poco de como de dopamina de vez en cuando porque alguien da clic a me gusta o comentó en una foto, mucho explotan la vulnerabilidad de la psicología humana. En sus libros, tu libro están como los tenis, los jeans, los marcianitos, la fiesta, los vicios. Bueno, ¿sientes que esto es algo propio de la naturaleza humana o es como este sistema, es el capitalismo que ha querido naturalizar en nuestro actuar estos anhelos? Yo revalúo las ideas de izquierdas con las que fui criado. Mi papá era de la JUCO, del Movir. Mi papá me llevaba en hombros a las celebraciones del 1 de mayo y yo conocí el manifiesto comunista y, mejor dicho, desde niño yo ya era de izquierda, yo nací comunista, ¿no? Pero, pues claro, con los años tú revalúas la sensibilidad con la que la sensibilidad antropológica con la que fuiste criado y con la que fuiste educado. Pero como en el cristianismo, hermano, a todos mis amigos de ultraderecha que me insultan, me dicen comunista hijo de la gran doble. Y yo nunca hablo con ellos de política. Jamás he dicho que yo sea comunista ni que comparto las ideas del comunismo. Lo que trato de decirte es que sí soy un poco altruista y filántropo en el sentido de que me duele el camino que ha tomado la civilización humana
y todo hace parte del mismo juego, ¿entiendes? Yo sí, yo soy esto, partícipe de esta sociedad, pero, y sobre todo este gobierno que es de izquierda, pero yo no estoy aclamando ni valorando ni validando todo lo que sucede. Yo te decía la analogía que hago con el cristianismo, que una cosa es Cristo y lo que Cristo nos ofrece, y otra cosa es la iglesia judeocristiana y lo que ofrece. Entonces, una cosa es lo que ofrece la izquierda de Colombia en estos momentos de la historia del universo, de la planeta Tierra, y otra cosa es la izquierda como ideología que se formó hace 200 años, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que yo considero es que debemos hacer una reflexión, ¿no? Debemos tomar una perspectiva un poco más pausada. Debemos parar este ritmo que llevamos y analizar qué sucedió y qué está sucediendo. Todo está atado, vuelvo te digo que cada evento está atado. Y lo que sucedió en nuestra adolescencia pues fue el resultado de la penetración yanqui. Ese yanqui vamos a ponerlo entre comillas, para que no me digan comunista hijo de la gran doble. Entonces ese yanqui lo vamos a poner entre comillas, pero la penetración de la cultura norteamericana fue definitiva en nuestra generación, sobre todo con las películas, ¿entiendes? Cuando llegó Saturday Night Fever, Gris Brillantina, Hair, Flashdance, una serie de películas que pegaron con una nueva tecnología, inclusive para hacer películas, y una nueva manera de presentar el cine, pues eso nos doblegó, hermano. La ropa de marca tan bien hecha, tan bonita, tan exquisita, nos doblegó. Nadie quería saber aquí en mi generación de zapatos Panam. Todos queríamos tener Nike, Adidas, Star, en fin, Alfila, tú ya sabes, Reebok, en fin. Había tanta oferta, hermano, y nuestra industria nacional era tan pobre, tan poco desarrollada, que pues con el tiempo se fue desarrollando naturalmente, pero a nuestra generación especialmente nos descrestó la cultura norteamericana. La cultura norteamericana fue el, la bomba que penetró a nuestra idiosincrasia y desde entonces nos transformó. A nosotros nos daba vergüenza nuestra música de cordillera, la mal llamada música colombiana, porque la música colombiana son 20 músicas diferentes y nuestro país son 20 países diferentes en un territorio nomás. De manera que esa musiquita disco y la música anterior, el rock y la música posterior, el techno o el heavy metal, o toda la música que venía del streaming no, allá en Norteamérica y en Europa, pues fue nuestro consumo, nuestro pan de cada día, hermano. Nosotros despreciábamos ay, sí, la guabina, dulce cantar. Eso para nosotros era terrible. O sea, ¿quién iba a escuchar música de cordillera estando los Bee Gees? ¿Ya me entiendes? De manera que sí, tienes razón, ¿cómo no nos iba? Hasta en 1990, cuando con el gobierno de Gaviria se firma el Tratado de Libre Comercio, ya el mito se desarraiga un poquito, porque ya es más fácil adquirir los Adidas, la guitarra eléctrica, en fin, todos los objetos de culto, porque es que se volvieron de culto, que nos ofertaba el mercado tan competitivo y tan dinámico de la cultura norteamericana. Algo que aquí, hermano, todavía la gente tiene la tara de tratar de emular, sabiendo que no tenemos, sino que, como te digo, buscar la propia aceptación y exportar nuestros talentos, nuestras flores o lo que tengamos por dentro y por fuera es lo que vale en el exterior, no una imitación de lo que ellos fueron y de la imagen que ya caducó, que nos mostraron y que nosotros nos arrodillamos, aunque vuelva a sonar de izquierda, hermano, pero es la verdad, ¿ok? Según esto, Felipe, pues como decíamos, esos anhelos se traducen en mercancía, ¿no? Como en productos además sobre todo extranjeros. Y usted menciona en el libro cómo el centro comercial era la catedral de ese consumo aspiracional, ¿no? Hoy parece que el juego se ha trasladado
o complementado o robustecido de alguna manera con este juego de la economía de la atención. desde luego. ¿Cuál sería entonces la catedral? ¿Cuáles son entonces esos mandamientos, los salmos, esa peregrinación actual en el presente, teniendo en Pero es que cuenta esa... tú has visto cómo ha proliferado esa Mm, iglesia por todos los barrios y ahora hay unicentros gigantes y más pulidos, diría yo, que el mismo unicentro en el sur. Entonces ya en el sur y en todos los polos de la ciudad, porque eso, lo que es bueno se copia. Mira lo que me está pasando. Lo que sale bien, lo que te sale bien, al lado izquierdo te montan uno y al lado derecho otro. Entonces, esto... Yo creo que sí, los 10 mandamientos del capitalismo, pues no me los he imaginado aún, me gustaría crearlos con otros, pero eso de la procesión semanal, a comer cono y a bananear, como se le dice al verbo de mirar sin comprar, eso es de miles de familias, olvídate, pero también el efecto que tiene la fuerza masiva que nos impulsa a seguir creyendo que obtener mercancías, obtener objetos, disfrutar de camionetas y de posesiones es el camino a la felicidad. Esa es la demostración de que esa iglesia tiene un futuro el berraco. Lo que no tiene futuro es las academias donde nos enseñen a autoestimarnos, a valorarnos, a respetarnos. Esta gente que pretendió, que se llevó esta historia y la transfugó, esta gente es de Los Ángeles, esta gente vive por allá en Hollywood. ¿Por qué tenían que fijarse en una historia si allá tienen todas? ¿Y por qué tienen que hacer un producto tan indecoroso, viejo? Tan lleno de imprecisiones. En fin, lo que te digo es que somos producto de un espejo y seguimos mirándonos allí como si estuviéramos de verdad al otro lado, hubiera algo. Pero solo es una imagen, hermano. Felipe, para pasar ya una última pregunta antes de pasar precisamente a hablar sobre la serie, ya que la ponen sobre la mesa, es, con esto que venimos hablando, esa lógica de consumo que tenemos, ¿es una lógica que juega o que parte o que tiene un símil con las lógicas de la adicción? Claro, hermano, tú puedes encontrar analogías y similitudes en todos los escenarios, ¿no? Y en el escenario de la adicción, primero que todo, ese mundo que te digo, ese mundo de la televisión, en el que muchos seres humanos hoy en día se creen inmersos, cuando ven día a día y ven a estas tres mujeres lo más de lindas, que están como en una sala hablando, ellos creen que tienen la oportunidad de estar ahí con ellas que pueden ser tan famosos como los Yo Me Llamo, aunque sea por 15 minutos en su vida. Es allí donde radica la enfermedad. Es allí donde viene el eco del que te hablo, porque todos padecemos el mismo problema. Entonces, si la serie es lo que ha resultado siendo en este momento una crítica avasallante desde todos los ámbitos, pues yo considero que vamos a leer el libro, vamos a leer el libro para determinar, bueno, cuánta distancia hay, ¿no? ¿Cuánta distancia tenemos? ¿Y qué opinó? Porque quizás muchos nos acercamos o varios le dimos play a la serie de Prime, pues a partir de lo que leímos en el libro, ¿no? Como y empezamos y esperando encontrar al Negro Tadeo, a Esteban, a Pinky, al Pirata, a Juano, a Lucas y a tantos nombres que aparecen en las páginas que usted escribió, pero no fue así, o es decir, fue raro porque si bien sin duda había características de estos en los personajes de la serie, aparecían, por decirlo de alguna forma, como distorsionados, ¿no? Como retazos que habíamos conocido en sus libros, pero con unos giros en la historia que no vimos en la página. Entonces, pues si uno dice, bueno, esto puede pasar en las adaptaciones, pero entonces yo fui a ver en los créditos y pues usted no figuraba por ningún lado. Primero, pues quería preguntarle eso, qué opina como de la serie y si en algún momento usted tuvo conversaciones con Amazon, con Amazon o sucedió algún diálogo en ese sentido. Sí, bueno, primero te respondo lo primero. A Ujú. mí yo tenía cierta aversión a ver la vaina porque estaba pues bravo. Uno es Sí, una sí, sí. montaña rusa de emociones como cualquier ser humano. Y yo Sí, sí, estaba sí. sentido y todo rabón y todo. Pero a mí me pasa eso pronto y yo no soy resentido. Y trato de buscar la armonía en mi vida, más allá.
de las emociones que otros me transmitan. Yo busco es paz interior, hermano. Entonces no puedo permitir que otras situaciones me embriaguen de emoción. Y lo cierto es que tenía cierta aversión a verla porque sabía que iba a ser una porquería que no estaba basada en lo que habíamos investigado durante tantos años. Pero Ujú, apenas la puso Fercho, fue a reírme y a divertirme porque me pareció muy bien hecha. ujú. Sensacional. Te digo que los libretos, la dirección está muy bien llevada a cabo. Los libretos son bien elaborados, los actores son de una factura estupenda. ¿Qué te digo? El maquillaje, el vestuario no está tan bien, no, él no está bien. El vestuario se descachó, en la danza ofendieron a los artistas. De todas maneras, hay cosas muy rescatables porque la obra es muy profesional en muchísimos sentidos. ¿De Ujú. acuerdo? Todo es llevado de una manera hollywoodesca. Muy bien, tiene Exacto. experiencia, los Sí. sujetos tienen experiencia y los actores son fascinantes, me encantó todo. De manera que a los 5 minutos yo estaba muerto de la risa y a mí me gustó mucho lo que hicieron. Pero el problema de lo que hicieron es que como no firmamos un contrato, ellos me ofrecieron una cantidad insignificante de dinero, una mezquindad que no me sirve ni para pagar el arriendo de mi casa de Omelgar y la de, mejor dicho, no me sirve para vivir un mes. Vienen a ofrecerme esto y entonces, eh, fuera de que ya a mí no me importaba la plata, yo quería ver la película, pero el problema no fue la plata, que yo estaba dispuesto a aceptar. El problema era que ellos querían un contrato a perpetuidad y fuera de eso querían que mi nombre no apareciera en ninguna parte, que el contrato decía que no se iban a basar en mi novela y no me iban a dar ningún tipo de créditos. Entonces yo me pregunté, pero ¿cómo es esta vaina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quieren hacer eso? Porque querían borrarme de la faz de la tierra, hermano. Querían que mi nombre fuera por allá sepultado y la novela por allá, comprar todos los ejemplares que salieran para quemarlos, para que aparecieran, entre comillas, los creadores como los únicos investigadores y los verdaderos autores de la historia. Sin embargo, pues como que el destino los está llevando por un camino que debieron haber advertido, porque los abogados con los que he hablado me dicen que hay un camino muy pulpo para entrarles. De manera que yo, como te digo, no quiero saber de eso. Yo lo único que quiero saber es de seguir escribiendo lo que estoy haciendo y de poder controlar mis emociones, hermano. Me preocupa, es mi ser, más allá de lo que sucede conmigo, por fuera de mí. Entonces, esto que ha sucedido, que es un asalto a mano desarmada delante de todo el mundo, te deja estupefacto, te deja sin palabras. Y no es que yo esté buscando la defensa de nadie tampoco, ni nada. No es que me sepa defender en estas aguas yo solo tampoco. Sin embargo, esto sí quiero llamar la atención. Es sobre el medio en que vivimos. Yo le pregunto al presidente, al ministro de Cultura y a toda la corte, ¿en qué país vivimos? Este es el país de la cultura al robo, el culto al robo, hermano. Esto aquí es como un Far West. Vivimos una especie de western y los protagonistas son unos Clint Eastwood que te dan un puñado de dólares, pero es un puñetazo de dólares, mi hermano. Son una gente muy aguzada, muy incisiva, demasiado astuta. Piensan que entonces cambiando todos los nombres, cambiando, tergiversando los episodios, van a contar una historia medianamente verídica. Pero lo que hicieron fue un desastre y entonces nadie reconoce a nadie. El indio, que es un nombre despectivo, hermano. Esta gente, yo no sé cómo todavía una organización nacional indígena colombiana como la ONU no les ha manifestado su desagrado por esa chapa tan despreciable. ¿Cómo le van a poner al personaje principal de una serie el indio? Porque esa palabra encarna una, una tara social que hemos tenido en toda Latinoamérica, una mácula, ¿sí entiendes? ¿Cómo es que al indio, que fuera, eso es un término equivocado desde la conquista, se le refiera con todos el odio, hermano, el odio por nuestra propia naturaleza, nuestra propia cultura ancestral? Están denigrando de nuestros propios ancestros con ese nombre tan despectivo, dice el indio, hermano. A mí me pareció interesante y me dio risa, pero después cuando analicé que esta gente no tiene respeto por nada, ni por sus antepasados, hermano.
no tienen la mínima contemplación del significado que puede tener para un indio ese apodo al líder de una pandilla, en este caso sí pandilla, que presentan allí, que hizo cosas que vender tamales y vender droga en las fiestas, cosas que quién sabe de dónde sacaron, viejo. Es sorprendente, es irritable de dónde sacaron semejante historia tan absurda, pero de todas maneras, a mí me gustó. Me gustó porque es otra historia. Me gustó porque es absolutamente Sí. otra historia y se hubieran ahorrado los Billys. ¿Por qué no le pusieron otro nombre a esa pandilla? Los Trillis, los Caquillis, lo que fuera, pero no los Billys. ¿Y sabes por qué no lo hicieron? Porque de otra manera no hubieran obtenido la atención que obtuvieron. Porque los Billys sí se granjearon su historia a puñetazos y a punta de pequeños delitos. ¿Entiendes? Ellos sí elaboraron su fama y ahora están defraudadísimos. Creen que los volvieron unos payasos y que fuera de eso los demeritaron, los degradaron social, económica, cultural. Los tienen arrinconados, se sienten apabullados y se quejan es ante mí. Ellos consideran que el responsable soy yo, pero créanme y les busquen mi crédito allá y verá que no lo encontrarán. Tratamos de llegar a un acuerdo. Yo iba a aceptar el puñetazo de dólares que me querían dar, pero me rehusé a última hora porque eran fuera de eso a ser pagados dizque en 6 años o 7, de a 200.000 cada 6 meses, algo así. Una cosa infame, hermano. Y borrarme para siempre, dizque derechos a perpetuidad. Son unos pillos, son francamente, no son billis, son pillos. Y creo que si hay justicia divina, van a tener que pagar por su malogrado intento. De todas maneras, yo tengo una serie de manifiestos. Hoy envié uno en las dos páginas, en mi página personal y la página de cuando mataron a Esteban, se acabó la pandilla de Unicentro, en el que son 6 entregas. Esta primera entrega sobre el manifiesto por la amistad que titulé. Habla de eso, hermano. Habla que este mundo tan capitalista, tan arrollador, te atropella, ¿entiendes? Y claro que tiene una analogía con la adicción, hermano, porque en el mundo de los adictos, a ti te roban y no puedes denunciar nada, porque tú no puedes llegar a la policía a denunciar que te robaron una papeleta de perico o un paco de marihuana. Eso no se puede hacer. Pero aquí en el mundo real, ¿cómo es que te hurtan delante de todo el mundo y nadie dice nada? Todos se quedan callados porque lo que sucede es que la pauta publicitaria es la que paga los salarios de los periodistas. Y ellos se ven limitados a hablar con un sujeto como yo. Yo entiendo eso porque yo soy periodista y yo sé que las cosas funcionan así. La pauta paga la noticia. Entonces, me imagino que soy un sujeto incómodo. En estos momentos debe ser para Amazon, no sé para Amazon, para la oficina que produjo esa serie, para la gente que actuó, para la gente que se autodenomina creadora, para los directores, entre ellos un señor Steven que hace 10 años me hizo ir a su casa en la Castellana para comprarme la historia y hoy veo que es el director. ¿Qué habrá pasado con el señor Stivel? Me pregunto? ¿Por qué me olvidó? Si ahora él es el director de lo que yo creé. Y así una serie de sujetos que son muy decentes y presentables y respetables, pero cuando los conoces o sabes de lo que son capaces de hacer, te sientes un pequeño mosquito al que pueden destripar contra la pared, porque esos señores tienen el prestigio y la palanca y los amigos y los parientes y los conocidos que los defienden en ese mundillo de la farrándula. Entonces, como te digo, a ti te pueden hurtar el celular así en Transmilenio. ¡Guau! Y tú lo único que puedes es decir,
hey, te lo compro, porque en realidad no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces, yo no tengo para comprarles nada a Amazon, ni a estos señores que publicaron este adefesio, podría denominarlo, hermano. Y no tengo nada que ver con ellos y me gustaría, es más, que, que me enseñaran cómo es que se hacen, cómo es que se cocina en el ámbito de en el ámbito de la cultura colombiana, cómo es que se cocinan las historias. ¿Cómo es que no le hicieron esto a Héctor Abad Faciolince con El olvido que seremos? ¿O por qué no le sucedió a Jorge Franco con Rosario Tijeras, ni a Mario Mendoza con Satanás? Porque a mí sí me roban de frente. Yo entiendo que el que sale a defender, el que sale de redentor, resulta crucificado. Y eso es lo que pasa en la calle. Si alguien se mete a defenderme porque me robaron el celular, el de la puñalada es aquel, no yo. De modo que yo no sabría qué pensar, yo no soy abogado, ni soy el que va a meter demandas, ni nada de eso. Yo quiero solamente paz, nada de litigios con nadie, pero sí ya estoy resignado a que si eso sucede, eso va a seguir sucediendo. Yo invito a las personas que tienen algo que ofrecer, que traten de no dejarse estafar de estos rufianes, porque son unos bribones, eso no cabe la menor duda. En otro país serían tildados de delincuentes e irían tras las rejas, créeme. Si estas personas fueran juzgadas en Estados Unidos por lo que hicieron, les espera es cárcel y una indemnización millonaria. Vamos a ver si aquí tienen la decencia de conciliar de alguna manera, porque hasta los actores saben quién escribió la historia. Ni siquiera se refieren al creador, entre comillas, o los creadores, que lo que crearon fue una copialina, así como les tocaba a los billis malos alumnos, les tocaba con copialina. Entonces, hermano, estos manes son los de la copialina. ¿Usted ya vio la serie? Sí, hermano, la pude ver gracias a mi amigo Fernando Piechacón, que me invitó. Yo no tengo streaming ni smart TVs ni nada de eso, y no sé. Soy un tecnófobo, tecnófobo. Sí, en serio, detesto todo eso y no sé nada de eso, hermano. Ahorita cuando nos íbamos a contactar te diste cuenta del rollo. Bueno, pues igual yo creo, Felipe, la invitación es a buscar también su libro. Yo creo que es un libro muy bien contado, con un sello muy particular en la escritura y que realmente logra reconstruir una historia, además que uno siente muy de acá, ¿no? Como que uno va recorriendo las páginas de su libro y va recorriendo Bogotá en la cabeza. Ah, qué Y yo genial. creo que eso es una, eso es una virtud que yo creo que usted logra muy bien. Mm, Déjame decirte algo antes de que termines una paréntesis. claro. Fíjate que eso que me estás diciendo va para todo el mundo. Lo que tú lees, cuando tú lo lees, se arquitectura en tu mente. Lo que Ujú. escribió el escritor no tiene nada que ver con la historia que se arma en tu mente. Y esa es la historia que vale. La que está en tu mente, hermano. La que se armó con mis palabras en tu mente. Esa es la historia bonita. Pero cada uno tiene la suya y se va imaginando cada uno una historia muy diferente a la que yo mismo narré. Ese es el valor de la literatura, que hace que nuestro universo crezca, pero dentro de nosotros. Le tengo una pregunta, Felipe. Dime. Veníamos hablando igual con todo esto, incluso pues como al final pues todo lo de los billes se trata también como una fiesta, ¿no? La búsqueda de la sobreestimulación, del desenfreno y el frenetismo. Y a muchos pues nos ha gustado la fiesta precisamente por eso, pero me pregunto, ¿es importante aprenderse a aburrir? ¿Puede ser lidiar con el aburrimiento una forma de rebeldía frente a la sobreoferta que tenemos hoy en día, estar todo el mundo, todo el tiempo exaltados y llenos de dopamina? Bueno, hermano, tienes muy unas inquietudes filosóficas profundas y eso me parece interesantísimo. Desde luego, vivimos en un mundo que nos oferta distracciones las que quieras. Yo vivo aquí en Melgar en las tres S. Necesito tres S. Silencio, soledad y soberanía. Ahorita no tengo soledad ni silencio porque llegó un amigo a quien estimo mucho, BGL, el Chopper, quien aterrizó aquí en mi casita y lo estoy hospedando. Y entonces lo que yo te digo es que nuestra sociedad, debemos educar a las nuevas generaciones en lo que te digo, en la búsqueda de ese yo interior que impide que se contamine, que tus emociones se contaminen con el mundo que estás consumiendo a través de la pantalla del celular, sobre todo. Esa pantalla, eso en las generaciones próximas, el daño
que se presente, como cuando el bazuco botó a la calle a más de uno con una cobija debajo del puente. Ese escenario lo vamos a ver cuando en la pantalla del celular mande, no sé a cuál puente, si sea un puente virtual o donde sea, pero Sí. hermano, va a joder a toda una generación que va a estar desconectada, como te digo, disociada de la realidad. Y eso va a ser ese Pues ya mundo. tenemos igual una epidemia de enfermedades mentales, pues, que Claro, yo creo que igual. claro. Desde la pandemia eso ha sido docenas de patologías que han aflorado de una manera inatajable. Y el gobierno, ni no hay gobierno que le preste atención a eso. Porque es que no hay manera de prestarle atención a eso. Ya pasamos del recalentamiento global, como dijo Guterres, el secretario de la OEA, al punto de ebullición. Estamos en ebullición. Uno metido en una olla en ebullición, ¿qué le va a importar la puta enfermedad que tiene mental? Si eso ya todos estamos ebulliendo, hermano, estamos en la sopa a punto de ser servida. Entonces, yo lo que creo, hermanito, es que tenemos la oportunidad tal vez de realizar proyectos de educación para las nuevas generaciones, en los que podamos confiar nuevas directrices hacia una sociedad menos ensimismada con la egolatría que te producen estos nuevos prototipos que aparecen en las redes, como te digo. Hay una fijación, ese Instagram, ese culto al yo, hermano, tan mítico por allá en los setentas, ahora está aflorando de una manera bestial porque ahora cualquier monstruo es admirable. En nuestra época no, los superhéroes eran centella, marica, y era centella a la vuelta. Ahora no, ahora cualquier monstruo puede ser una estrella y puede ser además influenciador, influyente. Eso es aterrador, hermano. Pero tenemos nuestro gran alcance filosófico es poder determinar hasta dónde llega nuestra conciencia propia. El mundo ahogándose en basuras y aún gente de mi propia generación, inclusive yo, no podemos todavía diferenciar las basuras y meterlas donde se debe. Hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí me entiendes? Somos una conjetura. Para mí esto es una anécdota. La vida en el planeta Tierra es un pequeño moquito, hermano. Yo no sé si tuviste alguna vez la caricatura de Kino, en la que, Sí, sí, sí. la que Dios coge y se quita un moquito y lo manda contra el universo y esa es la Tierra. Un Ujú. moquito, hermano, lleno de locura, de gente. Y este movimiento que ha despertado lo de los DJs, yo no estoy preparado para eso, hermano. Eso me ha dado duro. Claro. Y yo pues trato de ir así aclarando con personas como contigo los, los, Ujú. los vericuetos de esta realidad y todavía las secuelas que nos dejó ese mundo de la discoteca y el mundo nocivo y tóxico de los 80, el narcotráfico, la violencia, el consumo desproporcionado de sustancias. Una película alucinante, hermano. Sí, según esto, Felipe, ¿cuál sería, para bien o para mal, ese legado de los Bee Gees, y que incluso vemos cómo que va haciendo eco, no solo pues a través de lo que pasó en su momento en Facebook, sino también a través de su libro y ahora incluso a través de una serie? ¿Cómo lee usted esas reflexiones, ese legado o esas críticas que ponen los Bee Gees este episodio histórico sobre la mesa? Bueno, a mí me parece genial que se hayan descachado estos manes. ¿Por qué? Ujú. Porque esto, si el cosmos quiere, va a impulsar a otros a contar sus realidades. Yo en mi libro cuento ese mundo bonito del ciclocross al principio de los 80, con la Sí, sí, sí. moda, a la vaina del copeteal, de Unicentro, todo el baile, la movida disco, antes de que se tomara la escena, la cocaína, el bazuco, los hongos, las pepas, de- en fin, una serie de sustancias, el cigarrillo, el trago, que nos invadió a toda la generación. Y la gran mayoría, y quiero que esto siempre quede claro, la gran mayoría de personas de esa generación son personas de bien, que nunca, Ujú. inclusive nunca tomaron ni probaron nada, pero ellos se dan por aludidos en mi novela, y yo lo aclaré varias veces. Estos son hay dos Billys, llamémoslos Billys de dos generaciones.
Los Bee Gees pioneros a los que les podía rayar en el alma que les dijeran Bee Gees, porque ellos fueron los que se inventaron la chapa de Bee Gees. Ellos fueron los que le decían Bee Gees a los que vienen de la siguiente generación, 5 años posterior, que eran muchachos capitalistas que crecieron con muy marcados por el consumo de todo lo que oliera a gringo. Ellos son supremamente, casi todos son de derecha. Ellos defienden su capitalismo a ultranza y me han atacado porque como yo puse que en nuestra generación muchos terminamos en la calle, en la cárcel o en el cementerio, ellos se dieron por aludidos cuando ninguno de ellos tocó ni la cárcel, ni la calle, ni las ollas, ni el cementerio. Entonces yo quiero que quede claro que toda esa comunidad de ofendidos hagan algo. Por ahí vi uno que tenemos que unirnos. ¿Cómo es que nos han tratado de esa manera? Están súper ofendidos, devaluados, se sienten demeritados. Y claro, ¿cómo no? Si es que la historia de esta que están contando no contempló eso bonito, sino que estamos mostrando unas discotecas sombrías y unos momentos y unos escenarios turbios, cuando la nota era más brillante, era más colorida y llena de neón. ¿Sí me entiendes? Era algo Ujú. espectacular porque era nuevo, era iridiscente, hermano. Era algo fantástico. Pero no, esta serie volvió eso un Miami Vice de pacotilla, loco. Una historia toda fantasiosa y por no ceñirse a la investigación, hermano. Ese es un abuso terrible. Y tarde o temprano lo pagarán. Y entonces yo quisiera que lo pagaran de ese modo, que vinieran otros y dijeran, no, nosotros tenemos los recursos, el poder, la energía, la creatividad, el profesionalismo. Vamos a hacer nuestra propia historia en película, en teatro, en cine, en serie, en televisión, si quieres, hasta en maquinitas o en caricatura o como que en plastilina, con stop motion. Hagan lo que quieran, pero defiéndanse porque les metieron una patada horrible. Y estos productores se merecen un coscorrón, una demanda y un canazo. Pero esto aquí no, eso nunca va a pasar. Me van a destripar como un zancudo contra la pared. Y seguramente me van a vetar. Pero hermano, si ese es el precio que hay que pagar, yo prefiero levantar la mano y que me destripen a meterme entre los borregos que no pueden abrir la boca porque dejan de pagarles el salario. Pues Felipe, estaremos pendientes de lo que suceda con esto y muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a Vital Importancia y espero pues que sigamos conversando y sobre pues proyectos que usted tenga de cara al futuro. Bueno, fíjate que de hecho estoy escribiendo una novela que sigue el mismo tema de la autoestima, el mismo problema de la adicción, de los egos, de los problemas que se ven claritos en las clínicas de reposo, que la gente no tiene ni idea que padece. La gente tiene problemas de carácter y problemas graves de personalidad, de comportamiento, pero no tienen ni idea que padecen esos, que son enfermedades patológicas, reconocidas, con tratamientos. Entonces, yo estoy haciendo una historia que se titula Escalera al suelo. Ujú. Es una parodia de lo que fue el mundo del rock y de lo que fue el sueño que yo permití que la sociedad me sembrara. Esa penetración yankee de la que te estoy hablando, yankee entre comillas, para que nadie venga a coscorronearme, y que se trata precisamente del rock y nuestro sueño, el sueño de una generación de amigos como yo, que fuimos como 10.000 o 100.000, que soñábamos ser como Robert Plant, como Roger Daltrey, como Jimmy Page, ¿entiendes? Tener esa fisionomía andrógina y como de Cristo, un Nazarena, ¿sí me entiendes? Y ser como un Ujú. Mesías y salir con... Tengo una canción que dice, Rock and roll is my religion, my guitar is my God. Y esa canción es Ujú. básicamente la canción central de esa historia, que espero que no me roben, y que trata sobre mi experiencia con el rock. Mi banda Medicina Legal llegó a Rock al Parque de 1996 y yo fui el cuñado de Julio Correal hasta que dejamos de hablarnos hace muchos años, pero no porque estemos de pelea ni nada, sino porque nuestros caminos tomaron rutas diferentes. Ujú. Entonces, gracias a él, yo pude ver muchos conciertos y ver muy de cerca la escena del rock, en ese momento en que el rock en español estaba haciendo su aparición. Yo pude trabajar para Terciopelados en una gira, en un concierto que dieron en Medellín,
Y esa anécdota básicamente es como lo más, es la cereza del pastel de lo que pasó en mi vida como rockero, siendo una frustración tan grande que pues la titulo Escalera al suelo. Ya podrás darte cuenta en qué consiste la vaina. Y espero que poder definir bien ese tono que estoy tratando de encontrar, que estoy tratando de poder elucubrar. Y basado en eso, poder ofrecerle a la literatura colombiana una obra también sobre la realidad, un poquito mejor elaborada y menos brusca, menos tendenciosa además, en el sentido de que yo sí puedo reconocer que me fui en contra de los Bee Gees porque en realidad los envidiaba y yo no tengo ningún problema en decir que su vida era envidiable y su parche y todo lo que hacían era una vaina tan colina que uno quería estar ahí metido, pero uno tenía otras responsabilidades en la vida, una familia, unos estudios, unos sueños, no podía estar vagando allí todo el día como ellos. Entonces yo invito a la gente a que espere esa novela. Si Dios quiere, Planeta la va a publicar en cabeza de Óscar Jiménez, quien Juan David Correa, anterior editor general de Planeta, hoy ministro de Cultura, Hoy ministro. le legó a Óscar Jiménez, y entonces yo estoy a la expectativa de que pueda convencer a Óscar de que esa novela puede vender como esta miles de ejemplares, hermano. Pues que así sea. Felipe, muchísimas gracias por su tiempo. No, te agradezco a ti, es una entrevista inteligente, hermano, te agradezco mucho porque a veces las entrevistas se van por un camino que no contempla la filosofía, hermano, y no contempla este momento, el aquí y el ahora, sino que están en el pasado o están en el futuro. Felipe, ¿qué hizo? Felipe, ¿qué va a hacer? No, Felipe, ¿qué está haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Conversando chévere sobre lo que fue nuestro pasado y conversándolo para los demás con el fin de que esa experiencia tenga eco en las conciencias de las generaciones nuevas, de las nuevas generaciones que vienen, con el fin de que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Y nos volvimos, por ejemplo, alcohólicos como yo, que se toma una gota de alcohol y quiere tomarse toda la botella. Soy alérgico, me tomo 3 tragos y ya estoy hincho. Entonces, yo quiero que la gente no sufra de eso, no sufra de adicciones, porque caímos en las adicciones fue buscando la aceptación de una manada de muchachos que no tenían formada ni la personalidad, ni el carácter, ni el temperamento, ni nada que tenga que ver con la esencia misma de su ser, como individuo inscrito en una sociedad que tiene unos deberes y unos derechos. Entonces yo estoy abogando en el fondo por los derechos de las personas a quienes nos los arrebataron. Eso que me están haciendo a mí es una falta a los derechos humanos. Me están robando y me están asaltando en los derechos, en el derecho humano que yo tengo a la creatividad, a la investigación y a la exposición de una serie de palabras que en tu mente, por ejemplo, se volvieron una buena película, ¿eh? Hasta una próxima entonces. Con mucho gusto, Juan Pablo. Estoy para servirte, hermano. Un abrazo. Este podcast no podría ser posible sin la producción de Carolina Pinzón y de María Cuestas, la edición de Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es Juan Pablo Conto y esto es de vital importancia, uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos, escuchen Capital Político, Respeto, Especiales Capital y nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, que por estos días anda en cubrimiento de Rock al Parque. Esto es todo por este capítulo y no se pierdan próximos contenidos y episodios. Hasta pronto. Capital Sonoro.